En relación con la trombosis venosa de miembros inferiores, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Dice TBP. En los pacientes sintomáticos, el edema y el dolor es frecuente. Sí, ¿no? El edema, el dolor, calor, a veces un poco de eritema puede haber en un paciente con TBP. El signo de Hoffmann es inespecífico. Sí, el signo de Hoffmann es la resistencia a la dorsiflexión del pie. Es inespecífico, no siempre está. La elevación del dímero en sangre del dímero D es específica. No, el dímero D no es específico absolutamente para nada, ¿no? El dímero D tiene un valor predictivo negativo muy alto, 98% de valor predictivo negativo, en un paciente con una probabilidad pretest baja, sea en un paciente con TBP o en un paciente con TEP. Entonces, un paciente con TEP, con una probabilidad pretest, hay score de Wells para TBP y hay score de Wells para TEP. Entonces, el score de Wells te agrupa a los pacientes en pacientes con baja probabilidad y alta probabilidad, ¿no?, de TEP. En un paciente con baja probabilidad clínica, tú le pides un dímero D y es negativo, ese paciente 98% de probabilidad de que no tiene TBP o no tiene TEP si usas el score para TEP. Así que el dímero D es completamente inespecífico, ¿no? Eso es falsa. Puede confundirse con rotura de quiste popliteo, claro. Un paciente con artritis reumatoide, un paciente con un trauma que tiene un quiste de Baker que se rompe a veces, usualmente está en la parte posterior en el hueco popliteo. Se rompe y puede confundirse con un TBP fácilmente. La dilatación de venas superficiales puede ser otro signo de trombosis venosa, sí. Es como una analogía de la circulación colateral, ¿no? Ves las venas superficiales del miembro inferior muy dilatadas, puede ser un signo de trombosis venosa. Pero la que es falsa ahí es la C, ¿no? Una de las siguientes afirmaciones no es correcta con respecto al diagnóstico de abdomen agudo. Bueno, creo que esa no es pregunta de cardio. Ya 55 dice, puede ocultarse tercer tono fisiológico en todas excepto una de las siguientes circunstancias. En general el tercer tono se escucha en pacientes que están en una situación hiperdinámica, casi siempre. El paciente joven, fuerte, sano, el tercer tono es normal, ¿no? Es un paciente sano, fuerte, joven, el no es normal. En atletas es casi lo mismo que la A. En mujeres gestantes es una situación hiperdinámica. En pacientes febriles también, en pacientes con crisis tirotóxica también puede escuchar un tercer tono, que es normal. En pacientes mixedematosos no, ¿no? En pacientes mixedematosos usualmente es un signo de ICC. En los pacientes con hipotiroidismo te hacen infiltración mixedematosa del ventrículo, se hacen disfunción diastólica o hipertrofia ventricular, ¿no?, por mixedema. Entonces en ellos, si encuentras un tercer tono en un paciente hipotiroideo, lo primero que tienes que pensar es que tiene una ICC, ¿no?, o disfunción diastólica, no es fisiológico. Paciente de 76 años que tuvo un IMA hace 6 meses, ahora tiene disnea grado 3, o sea, pequeños esfuerzos. Ha sido tratado con medidas generales, aspirina, yecas, beta-block y estatinas. Con buena adherencia terapéutica, el trazado muestra elevación del ST de B1 a B3 hace 6 meses y ahora nuevamente tiene ST en B1 a B3. Puede sugerir la presencia de... Eso es un solo diagnóstico, ¿no? La elevación persistente del ST por encima de 3 semanas en un paciente con un IMA es casi diagnóstica de un aneurisma ventricular. La verdad, eso es un poco de memoria, ¿no? Más allá de 3 semanas, elevación persistente del ST, eso es, claro, un paciente que no tiene dolor torácico, ¿no? Un paciente que tuvo un IMA y ahora viene al mes a su control, sigue el ST elevado, no tiene dolor, está tranquilo, feliz de la vida. Lo que tienes que pensar es un aneurisma, ¿no? Así que habría que hacerle un ecocardio también para ver. En un paciente con insuficiencia cardíaca por cardiopatía isquémica postinfarto y disfunción sistólica, ¿cuál no considera contraindicación absoluta para usar un beta-block? Bueno, los beta-block, recuerden que son inotrópicos negativos y deprimen la frecuencia cardíaca. Y como les dije hace un rato, si hay contraindicación absoluta para el beta-block es un paciente con una ICC descompensada. Y una ICC descompensada usualmente hablamos de un paciente con ICC y congestión pulmonar. Un paciente con ICC y congestión pulmonar, tú le reduces la frecuencia cardíaca, lo único que vas a hacer es empeorarle la congestión pulmonar porque toda la sangre que quiere entrar al corazón izquierdo
no va a poder porque la frecuencia está disminuida, ¿no? El gasto cardíaco está disminuido con el beta block. Entonces, insuficiencia cardíaca inestable, no, ¿no? Un bloqueo AB avanzado, o sea, digamos un bloqueo AB tercer grado que probablemente tiene una frecuencia cardíaca en menos de 40, tampoco, ¿no? Lo vas a deprimir más y se puede sincopar el paciente. Recuerda que los beta blocks bloquean el nodo AB. Entonces, bradicardia sintomática tampoco, no es una contradicción. Broncoespasmo, obviamente si el paciente está con broncoespasmo en este momento, me hace pensar que está en una crisis asmática, ¿no? O al menos en un asma no controlada, también estarían contraindicados. Enfermedad pulmonar crónica, la verdad es que no me dice si está compensada o descompensada, simplemente poco. Es una contraindicación relativa. Si el paciente se encuentra estable, se puede indicar, ¿no? Otra contraindicación casi absoluta, diría, es un paciente diabético que está recibiendo sulfonilurias o insulina por el riesgo de solapamiento de los síntomas de hipoglicemia, ¿no? Sobre todo los síntomas autonómicos. Si le das un beta block, el paciente no te va a hacer síntomas más que los neuroglucopénicos, es decir, el paciente se va a dar que está hipoglicémico cuando ya esté convulsionando o desmayado, ¿no? Por hipoglicemia. Entonces también es una contraindicación, ¿ya? Un paciente diabético que recibe hipoglicemiantes orales. ¿En cuál de los siguientes pacientes no se recomienda anticoagulación prolongada? Ya. Para determinar la anticoagulación prolongada, hay criterios de anticoagulación en paciente con FA. Existe un acróstico, ¿ya? Que sería bueno que se lo aprendan, es sencillo. Escríbanlo como acróstico. El acróstico es CH, apunten, CH, A con subíndice 2, D, S, la S también con subíndice 2, V de vaca, V, A y S. Es Chas-Bax, ¿ya? Ese es el acróstico. Si ese Chas-Bax es 2 o más, el paciente debe recibir anticoagulación. Ese es un criterio de anticoagulación en paciente con FA. El paciente con FA. Si tiene 2 o más puntos, el paciente debe recibir anticoagulación. Es decir, C es insuficiencia cardíaca, cardiac failure, ya en inglés, insuficiencia cardíaca. H es hipertensión. A es edad mayor a 75. D es diabetes. La S es de stroke o ictus, que tuvo, o sea, que haya tenido un ACV. La B es de enfermedad vascular, vascular disease. Eso implica si es un paciente coronario, si es un paciente con enfermedad arterial periférica, o si es un paciente que tiene placa aórtica, ¿no? Todo eso es enfermedad vascular. O sea, que tiene aterosclerosis como equivalentes coronarios. La otra A que tienen ahí es paciente entre 65 y 74 años. Recuerden, miren que la primera A tiene un subíndice 2, o sea, se tiene 2 puntos. Y la segunda A vale 1 punto. Por eso es mayor de 65 a 74 años. Y la S es sexo femenino. O sea, basta que sea mujer, tiene 1 punto, ¿no? Entonces, si tiene 2 o más puntos, ese paciente se anticoagula sí o sí. ¿Ya? Solamente los que tienen subíndice 2 valen 2 puntos, el resto vale 1 punto cada uno. Si tiene 1 punto, se da aspirina o warfarina. Se prefiere warfarina. ¿Ya? Esa decisión va a depender de que converses con el paciente, pero no es mandatoria la anticoagulación. Si tiene 0 puntos, aspirina o nada. ¿Qué es lo que te dicen las guías? Nada. Se recomienda nada. ¿Ya? Porque el riesgo de sangrado con aspirina es mayor que el beneficio de prevenir un ACV por FA. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, ¿en quién no se recomienda anticoagulación? Sería en este paciente, hombre 55 años, sin cardiopatía, con fibrilación auricular crónica, ¿no? Si ustedes calculan el resto, el Chas-Bax en el resto de pacientes, todos tienen al menos 1. Y hay por ahí que tiene hasta 2 o 3 de Chas-Bax. Con eso van a resolver todas las preguntas que impliquen anticoagulación en pacientes con FA, ¿ya? Hay otras causas u otros motivos para anticoagulación, ¿no? Por ejemplo, un paciente con
que tiene una válvula protésica, tenga o no tenga FA, ese paciente tiene que ser anticoagulado, ¿no? El objetivo de INR en casi todos los pacientes que reciben anticoagulación es entre 2 y 3, sea por FA, sea por TBP, por TEP. El objetivo de INR es entre 2 y 3. El objetivo de INR es un poco más laxo en pacientes con válvula protésica, es hasta 3.5, ¿ya? Y ¿qué les iba a decir? Bueno, les iba a dar un dato, ya me olvidé. Entonces, 59. Paciente de 50 años con episodio recurrente de dolor precordial en la última semana. Motivo por el que acude al servicio de urgencia de un hospital comarcal. No tiene laboratorio de hemodinámica. El EKG muestra descenso transitorio del ST durante uno de los episodios de dolor. Y la primera determinación analítica de valores de troponina I es 235. Y miren, el rango normal es hasta 0.2. O sea, ese paciente tiene elevado el INR más de 1000 veces, la troponina I más de 1000 veces, como 1500 veces creo, si le calculan que el rango superior es 0.2. O sea, es un paciente con un Zika sin elevación del ST, ¿verdad? Según lo que les comenté hace un rato. Paciente con un Zika sin elevación del ST. Si tienes un paciente con un Zika sin elevación del ST, o sea, lo que tienes que hacer es todo menos trombolizar, ¿cierto? Ahora, hay dos tipos de manejo para el Zika sin elevación del ST. Uno es la estrategia conservadora y la otra es la estrategia invasiva. La estrategia conservadora se usa en pacientes de bajo riesgo y la estrategia invasiva en pacientes de alto riesgo. Entonces, en los pacientes de alto riesgo, en los que ese paciente va a terminar en coronariografía, ¿no? O en cineangiocoronariografía, como le quieran llamar, y probablemente en una angioplastía coronaria, si es que lo amerita. El paciente de alto riesgo. En todo paciente de alto riesgo que va ahí, o sea, quiere decir que vas a usar una estrategia invasiva, se usa como puente a la coronariografía un inhibidor de la glucoproteína 2B3A, sea tirofiban, eptifibátido o apiximab. Hay algunos que tienen indicaciones precisas, pero bueno, eso no viene al caso. El hecho es que se usa un inhibidor GP2B3A. ¿Quiénes son pacientes de alto riesgo? Paciente de alto riesgo es un paciente con angina recurrente, angina persistente o refractaria al tratamiento, un paciente o un paciente con shock cardiogénico. Esos son pacientes de alto riesgo, ¿no? Entonces, miren que este es un paciente con episodios recurrentes de dolor precordial, o sea, los episodios recurrentes de angina. Es un paciente de alto riesgo. Ese paciente y la elevación, recuerden que en los pacientes con infarto agudo de miocardio, el nivel de elevación de las troponinas se relaciona directamente con la cantidad de músculo cardíaco comprometido. A mayor elevación de troponinas, mayor área de músculo cardíaco comprometido. Es un paciente de alto riesgo. Tienes que hacer todo lo que normalmente haces, más un inhibidor de la troponina 2B3A, porque ese paciente va a ir a coronariografía. Entonces, aspirina, clopidogrel, heparina y un inhibidor de la glucoproteína 2B3A. Es más, el resto de alternativas no son completas, ¿no? Aspirina, senocumarol, no. Warfarina, la warfarina demora 5 días en alcanzar por lo menos 5 días en alcanzar su efecto anticoagulante máximo. Aspirina y heparina podría ser, pero falta clopidogrel, ¿no? Es doble antiagregación siempre. La D dice aspirina, heparina y bivalirudina. Falta el clopidogrel también, ¿no? La bivalirudina también es un anticoagulante, es un inhibidor directo de trombina. Inhibidor solamente no, la más completa es la C, ¿no? Pero la causa o el por qué recibe un inhibidor GP2B3A es esa, es un paciente de alto riesgo. Ahora dice, ¿qué entendemos por estrategia conservadora? Ahora viene la otra parte, ¿no? La estrategia conservadora es manejo antiisquémico, manejo antitrombótico y coronariografía electiva o no coronariografía, ¿no? ¿Entiendes? El manejo conservador es antiisquemia, antitrombosis, sin coronariografía o coronariografía electiva, de acuerdo a la evolución del paciente. El manejo antiisquémico se refiere a que al paciente le vas a dar vasodilatador coronario, usualmente nitroglicerina, beta block,
para reducir la isquemia. O sea, todo eso reduce la isquemia. Mira, tratamiento antiisquémico, nitroglicerina, beta-block. El beta-block reduce el consumo miocárdico de oxígeno, es antiisquémico. Claro, siempre que el paciente no te esté haciendo falla cardíaca aguda, ¿no? Por el infarto, se da beta-block. Y morfina. La morfina reduce todo el sistema adrenérgico, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento antiisquémico. Ese es el combo 1, digamos, ¿no? El tratamiento antiisquémico. El tratamiento antitrombótico, aspirina y clopidogrel, o sea, doble antiagregación. Un inhibidor plaquetario y un inhibidor del receptor P2Y12, que es el clopidogrel. Y anticoagulación, o sea, heparina, ¿no? Sea heparina no fraccionado, heparina de bajo peso molecular. Y la coronariografía es selectiva. Entonces, ¿cómo es? Según eso, la alternativa mejor es la B. Administración de tratamiento antiisquémico antitrombótico y solo si reaparecen síntomas o los cambios del EKG o si hay signos de isquemia en la prueba de esfuerzo se realiza una coronariografía, ¿ya? O sea, coronariografía electiva en este caso. Eso es lo que te quiere decir la alternativa, ¿no? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación a la presión central es falsa? Dice, la vena más apropiada para realizar una estimación correcta de la presión venosa central es la yugular interna. Esta alternativa tiene dos connotaciones. La verdad es que si tú usas un procedimiento invasivo para medir la presión venosa central, digamos un catéter venoso central, ¿no? Cuando usas un catéter venoso central, claro, la mejor vena es la yugular interna, porque el catéter va a la yugular y va en realidad directamente a la cava superior, ¿no? El catéter queda a 1 o 2 centímetros de la aurícula, en la cava superior, pero ingresa a través de la yugular interna usualmente, ¿no? Ahora dice, los pacientes con presión venosa central elevada deben ser examinados con el tronco en posición horizontal para observar mejor la onda de pulso. Esto se refiere al examen que tú haces para detectar ingurgitación yugular en un paciente. Y si tú quieres hacer ese examen para ver ingurgitación yugular, el paciente debe estar en 45 grados, ¿no? El paciente no puede estar en posición horizontal, no puedes examinar ingurgitación yugular en un paciente con posición horizontal. Pero sí, si quieres medir presión venosa central de forma invasiva con un CBC, el paciente debe estar en posición horizontal. Cuando el paciente tiene un catéter central, la presión venosa central se mide con el paciente echado en 180 grados. Ahora, se considera que la presión venosa está elevada cuando la distancia vertical entre el ángulo esternal, ese es el ángulo de Lewis, y la parte superior de la columna venosa oscilante es mayor de 3 centímetros, sí. Eso es cierto porque cuando tú mides la ingurgitación yugular, usualmente mides la vertical que hay entre el ángulo de Lewis y a dónde llega la columna venosa. Si eso es más de 3 centímetros, el paciente tiene ingurgitación yugular positiva. O sea, porque es 3 centímetros de lo que tienes tú externamente, más 5 centímetros que hay de la aurícula derecha al ángulo de Lewis, son 8 centímetros. Por encima de 8 centímetros es ingurgitación yugular o presión venosa central elevada. Ese es en un paciente que tú lo estás examinando nada más sin procedimiento invasivo. La causa más frecuente de presión venosa elevada es elevación diastólica. ¿Aumenta la presión diastólica del ventrículo derecho? Pues sí, ¿no? De ahí viene la presión venosa. En las fases precoces de la insuficiencia cardíaca puede ser útil la prueba del reflujo hepatoyugular para evidenciar aumento de la presión venosa, claro, ¿no? El paciente puede no tener ingurgitación yugular espontánea, pero tú le haces una presión subcostal derecha durante 30 segundos y desarrolla ingurgitación venosa yugular. Ese es un criterio mayor de ICC también, ¿no? Entonces eso es cierto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el contexto de la pregunta es en el paciente que estás examinando ectópicamente y no en el paciente que tiene un método invasivo para medir la presión venosa central. De acuerdo a eso, la mejor alternativa es la B, porque la forma de medir de examinar al paciente, de examinar la onda de pulso venoso es con el paciente en 45 grados, siempre con el paciente en 45 grados y no con el paciente en posición horizontal, ¿ya? Ahora, la verdad es que la presión venosa central de esta forma la mides en la yugular externa, no en la interna, porque la que observas es la yugular externa, ¿no? La yugular interna está detrás del esternocleidomastoideo y no se ve a simple vista, ¿no? Pero la mejor respuesta en el contexto de la pregunta es la B.
Un paciente de 65 años, diagnosticado de ICC, de etiología isquémica avanzada, clase funcional 3, o sea, tiene disnea a pequeños esfuerzos. Dice consulta porque empeora la disnea. En el último año ha sufrido 2 episodios de edema agudo de pulmón y a raíz de ello fue dado de alta con dieta pobre en sal, inhibidores de la ECA, furosemida, espironolactona y aspirina. Tiene casi todo el combo de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Un diurético de ASA para control de síntomas, un YECA, un antagonista de receptor de mineralocorticoides, espironolactona, y bueno, y la aspirina por la enfermedad coronaria crónica, ¿no? o la cardiopatía isquémica. Pero le falta algo, ¿no? Ustedes podrán darse cuenta que le falta algo del trípode del tratamiento de la ICC. En el momento de la exploración el paciente no tiene disnea. Si no tiene disnea, bueno, está un paciente compensado, ¿no? Pienso que es un paciente compensado. Está en ritmo sinusal, con frecuencia cardíaca normal en reposo, no está bradicárdico, tiene crepitantes en ambas bases y su tensión arterial es 115/75. Los crepitantes en ambas bases pueden acompañar a un paciente con ICC avanzada, no es un signo de que esté descompensado. Mira que tiene frecuencia cardíaca normal, presión normal, no tiene disnea. Eso es lo que más importa para saber que el paciente está compensado. Se puede tener crépitos en base, pero si el paciente estuviera descompensado, por lo menos estuviera taquicárdico, ¿no? Por lo menos estuviera taquicárdico, y no, está completamente asintomático, diría yo, ¿no? En la radiografía de tórax hay signos de hipertensión postcapilar, sin imágenes de condensación ni derrame. El paciente tiene ICC, tiene algo de hipertensión pulmonar. ¿Cuál sería la recomendación terapéutica? La recomendación terapéutica sería añadirle a este paciente lo que le falta, ¿no? Mira, que es, el paciente tiene una cardiopatía isquémica y además tiene ICC. Entonces, lo que le falta es un beta block, ¿no? Lo que les dije hace un rato, recuerden, la línea es esa, ¿no? Furosemida o toracemida para controlar síntomas, un diurético de ASA, restricción hídrica y de sal, obviamente, todo eso es para controlar síntomas. YECA o ARA2, beta block, antagonista de mineralocorticoide, y luego vienen las otras alternativas, ¿no? Si es sin FA, la digoxina es el último eslabón. Si es con FA, la digoxina todavía es como el segundo eslabón para control de frecuencia cardíaca, pero siempre los beta block están junto a ello, ¿no? ¿Cuál de los siguientes parámetros no es de mal pronóstico en el paciente con ICC crónica? No es de mal pronóstico. Lo mejor en este tipo de preguntas, para que no se confundan, aunque ahora ya, bueno, dicen que no deberían venir así las preguntas, ¿no? Es identificar todo lo común, identificar y luego ver cuál no encaja, ¿no? A ver, consumo máximo de oxígeno, menos de 10 cc kilo minuto, aquí es mililitros. Sí, eso es de mal problema. El consumo de oxígeno en un paciente con ICC en casa, así sea 2 litros por minuto, quiere decir que ese paciente tiene disnea en reposo, ¿no? El paciente tiene insuficiencia respiratoria en reposo, o sea, cual sea su requerimiento de oxígeno, es de mal pronóstico. Disfunción ventricular izquierda menos de 25%, si es una fracción de eyección muy deprimida, por debajo del 30% es de mal pronóstico. La hiponatremia, pacientes, recuerden que hay 3 causas de hiponatremia hipervolémica, ¿no? Que es la ICC, la insuficiencia hepática o la cirrosis hepática y la insuficiencia renal, ¿no? Son hiponatremias dilucionales con volumen o hipervolémicas. Son las 3 causas de hiponatremia hipervolémica. Y tanto en la ICC como en la cirrosis hepática, el sodio por debajo de 30 es un factor de mal pronóstico. ¿Ya? O sea, si el paciente está reteniendo tanto líquido, ya no hay forma de compensarlo. ¿Ya? Extrasístoles ventriculares frecuentes, no. Recuerden que las extrasístoles solo agravan el pronóstico en pacientes con infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Siempre que sean frecuentes, o sea, más de 10 en una hora. Si no, no. En el resto de casos no han demostrado que interfieran con el pronóstico. Valores de péptido natriurético cerebral disminuidos, no, pues menos de 100 es normal casi, ¿ya? Eso es
de buen pronóstico más bien, ¿no? El péptido natriurético cerebral aumentado, eso es de mal pronóstico. Ahora el péptido natriurético, el BNP y el ProBNP, sirven como diagnósticos de ICC. Ya sirven como y se usa en los hospitales, ¿no? Se usa en los hospitales. En la emergencia hay ProBNP para dosar en un paciente en el que viene con insuficiencia respiratoria y tiene edema agudo de pulmón y por ahí tienes la duda en que sea de origen cardiogénico o no cardiogénico y le pides un ProBNP y eso te ayuda mucho, ¿no? Pero si te da un ProBNP a veces salen 2000, 3000 de ProBNP, pues el paciente tiene un edema agudo de pulmón cardiogénico, ¿no? El punto de corte del BNP es 100 en un paciente con una falla cardíaca aguda y 35 en un paciente con una falla cardíaca estable, digamos. Y del ProBNP, que es el que más se usa, bueno, al menos acá es el que más se usa, el ProBNP, el punto de corte es 300 en un contexto agudo y 125 en un paciente estable, ¿no? O sea, digamos, si te viene un paciente con mucha disnea, es un paciente agudo, ¿no? Con edema agudo de pulmón, el punto de corte sería 300. Pero si te viene un paciente estable, que tiene disnea de esfuerzo, de evolución progresiva, insidiosa, el punto de corte sería 125. ¿Ya? Esos son los puntos de corte del péptido. La etiología más frecuente de la insuficiencia tricuspide orgánica es, miren, en realidad hasta el 60-70% de los individuos normales puede tener algo de regurgitación tricuspidia. La causa más frecuente actualmente es la endocarditis. La endocarditis en pacientes usuarios de drogas por vías parenterales. Es la causa más frecuente de endocarditis. Si puede tener endocarditis derecha, es una de las causas de endocarditis derecha, el uso de drogas por vía parenteral. ¿Ya? Se trata de un paciente de 78 años que ingresa a la unidad coronaria, tercer día de evolución de un IMA, cara inferior, que había cursado sin complicaciones. Los IMAs de cara inferior, recuerden que la cara inferior es está irrigada por la coronaria derecha. ¿Ya? Entonces, los pacientes que tienen IMA de cara inferior tienen un alto riesgo, te hacen un IMA del lado derecho, así que tienen un alto riesgo de hacerte una falla ventricular derecha. ¿Ya? Y se ha cursado sin complicaciones. De forma súbita el paciente pierde la conciencia y presenta severa hipotensión y falta de pulso, con persistencia de QRS en el monitor. Recuerden, en la unidad coronaria todos los pacientes están con monitor cardíaco, ¿no? Estás viendo ahí el registro del EKG, la frecuencia cardíaca, respiratoria y saturación. Entonces, mira, es un paciente que ha tenido un infarto y que de pronto hace falla cardíaca o un shock cardiogénico, ¿verdad? Se hipotensa, pierde la conciencia. Y el dato importante aquí es que no tiene pulso, pero en el registro del monitor hay QRS, quiere decir que hay actividad eléctrica. O sea, quiere decir que el corazón se está contrayendo, ¿no? O al menos hay actividad eléctrica, pero no hay pulso. Esto se llama disociación electromecánica. La disociación electromecánica es más del 98% de específica para rotura de pared libre de corazón o de ventrículo, ¿ya? Y eso te lleva a un taponamiento. Entonces, hay tres complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio, ¿no? La más frecuente es la rotura de pared libre, seguida por la rotura de tabique interventricular y la rotura de músculo papilar. Entonces, lo característico de la rotura de pared libre es esto, ¿no? La disociación electromecánica, ¿no? No hay pulso, pero en el monitor el paciente tiene QRS que siguen apareciendo. En el caso de la rotura de músculo papilar, lo que te hace el paciente es exclusivamente una falla cardíaca aguda izquierda, ¿ya? Lo que te hace el paciente es falla cardíaca izquierda y eso se acompaña de edema agudo de pulmón. O sea, un paciente con infarto agudo de miocardio que te hace un edema agudo de pulmón súbito, ese es un paciente con rotura de músculo papilar de válvula mitral. Todos los pacientes que hacen complicación mecánica, sea rotura de pared libre, tabique interventricular o músculo papilar, te hacen casi lo mismo, pérdida de conciencia, hipotensión severa, ¿ya?
pero la diferencia son estos, son puntos claves. Disección electromecánica es rotura de músculo, pared libre. Lo otro es edema agudo de pulmón, es rotura de músculo papilar. Y la otra es falla cardíaca derecha, ingurgitación yugular, es rotura del tabique interventricular, ¿no? Falla cardíaca derecha con ingurgitación yugular. La actividad indicada en un síndrome coronario agudo con elevación del ST es, en este paciente, si con elevación del ST, el objetivo es otro, ¿no? El objetivo es reperfundir, ¿no? Reperfundir de una u otra manera, sea con terapia trombolítica o sea con angioplastía coronaria, ¿no? O sea, colocación de un stent. Así que en general es terapia de reperfusión, ¿ya? Paciente de 22 años, fuma medio paquete día, diagnosticado de soplo cardíaco en la adolescencia, acude por dolor torácico y disnea. A ver, dice... En la ocultación se detecta un soplo sistólico en mesocardio que aumenta con maniobra de Valsalva. En el EKG hay fibrilación auricular, tiene signos de crecimiento ventricular izquierdo y ondas Q en D1 y ABL. La radiografía de tórax demuestra existencia de insuficiencia cardíaca y silueta normal. Acá hay algunos datos que quizás no los manejan bien, pero con solo uno de ellos ustedes pueden dar con la alternativa correcta. Les dije hace un rato, miren que es un paciente joven. Es un paciente joven diagnosticado de soplo cardíaco en la adolescencia, que probablemente no le dio importancia. Acude al hospital por dolor y disnea, o sea, ya está ahora con síntomas, ¿no? Sintomático. Y en la ocultación tienes un soplo en mesocardio, en realidad debería decir mesosistólico, que aumenta con maniobra de Valsalva. Entonces, soplo que aumenta con maniobra de Valsalva es muy típico de la miocardiopatía hipertrófica. Y sobre todo si es mesosistólico. El soplo en la miocardiopatía hipertrófica, el soplo es mesosistólico porque en la fase intermedia de la sístole es que el tabique interventricular alcanza su diámetro máximo y es el periodo de máxima obstrucción del tracto de salida de la aorta, ¿no? Entonces el soplo es increscendo, decrescendo, ¿no? En rombo, como le llaman. Y el soplo es principalmente mesosistólico. Y aumenta con maniobra de Valsalva, ¿no? Aumenta con maniobra de Valsalva y con todo aquello que reduzca la poscarga cardíaca, o sea, que aumente la fracción de eyección. Digamos, un paciente tú lo haces al paciente que se ponga en cuclillas y el soplo disminuye, porque aumentas la resistencia, o sea, aumentas la resistencia vascular periférica y disminuyes la velocidad de salida de la sangre a través del tracto de la aorta. Pero si ese paciente pasa de cuclillas y se para, hay una disminución brusca de la resistencia periférica y la velocidad del flujo aórtico es mayor y el soplo aumenta, ¿no? Entonces, durante la maniobra de Valsalva pasa algo similar, ¿ya? El soplo aumenta y eso es típico de miocardiopatía hipertrófica. Y lo otro típico en el EKG es onda Q en derivaciones laterales. No es que este paciente haya tenido un infarto. Ondas Q en derivaciones laterales B5, B4, B5, B6 y D1 y ABL es típico de miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Así que este paciente tiene todo para tener una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. El tratamiento con sulfato de magnesio en infarto agudo de miocardio se indica en situación de, esa pregunta ya la vimos, ¿no? Taquicardia ventricular con QT largo, que no es otra cosa que la torsades de Pointes, ¿no? Joven de 18 años, consulta por presión elevada, asintomático desde el punto de vista cardiovascular. En la exploración dice, hay un clic de eyección en mesocardio y foco aórtico, no hay soplo y una marcada disminución de la amplitud de pulso en extremidades inferiores. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable? O sea, a ver, es un paciente joven, asintomático, tiene un clic de eyección en mesocardio y foco aórtico, pero no hay soplo, o sea, probablemente las válvulas están normales, tiene marcada disminución de pulso en extremidades inferiores, o sea, hay algo que está obstruyendo
el flujo arterial hacia las extremidades inferiores. Eso es típico, eso es lo que se llama retardo braquiofemoral, y es típico de la coartación de aorta. La coartación de aorta usualmente se produce después de la salida del tracto de la subclavia izquierda. La coartación es una estenosis de la aorta, no es una estrechez de la aorta muy marcada. Y eso es lo que usualmente produce pues aumento de las presiones en los miembros superiores y disminución en los miembros inferiores, pero de forma simétrica, ¿no? De forma simétrica. A diferencia de la disección aórtica. La disección aórtica te puede dar asimetría de pulsos entre los miembros superiores y entre el miembro superior y los miembros inferiores. En cambio, y obviamente hay dolor en el aneurisma disecante de aorta, ¿no? Lo que te van a narrar en un paciente con coartación de aórtica es típicamente un paciente asintomático. Asintomático que lo examinas y tiene disociación o retardo del pulso braquiofemoral, ¿no? Con pulso femoral filiforme, un poco palpable, o disminución de la amplitud de pulso en miembros inferiores con pulsos normales en miembros superiores, ¿no? Entonces es un paciente con coartación de aorta. ¿Cuál es el antihipertensivo de elección en una mujer de 60 años, asmática, con crisis de gota, presión en 158/90 y estenosis de arteria renal sobre riñón único? Te están preguntando muchos efectos adversos. A ver, primero que es una mujer de edad. En las mujeres en las personas mayores de 65 años, en realidad, los que tienen mejor efecto antihipertensivo son los diuréticos tiazídicos y los calcio antagonistas. Esos dos antihipertensivos son de elección en pacientes mayores de 65 años y pacientes de raza negra. Son los más efectivos, digamos. Sin embargo, mira que la paciente tiene crisis de gota. No puedes usar un diurético tiazídico. Los diuréticos tiazídicos elevan el ácido úrico. Hay un ARA2 que tiene efecto uricosúrico. Es el único, que es el losartán, que podrías usarlo se podría usar en ese tipo de pacientes. 2 es asmática. Entonces es asmática, como que hay una contraindicación relativa para usar un beta bloqueante, ¿no? 3 tiene un solo riñón. Y encima que tiene un solo riñón, tiene estenosis de la arteria de ese riñón. Lo que no puedes dar nunca es un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Porque podrías, tanto los ARA2 como los YECA producen inicialmente un aumento de la creatinina, que es por vasoconstricción renal, ¿ya? Entonces en este paciente no puedes usar ni ARA2 ni YECA. Si tuviera 2 riñones y estenosis de uno solo, sí puedes usar YECA o ARA2. En el único caso que no puedes usar es cuando es estenosis y tiene un solo riñón. Entonces el único riñón lo puedes quemar con un YECA o un ARA2. Lo único que te queda es un calcio antagonista. Bueno, la disección aguda de aorta tipo B de Stanford, ¿no? Hay 2 clasificaciones de la disección de aorta, la de Stanford y la de Beckey, pero actualmente se usa más la de Stanford, que lo divide en disección de aorta proximal o disección de aorta ascendente y disección de aorta descendente. La tipo B es la disección de aorta descendente, que según esta clasificación es por delante del tracto de salida de la subclavia izquierda. Recuerde que lo primero que sale del arco aórtico es el tronco brachiocefálico derecho, luego la carótida izquierda y luego la subclavia izquierda, que es la última rama del arco aórtico. Entonces, la tipo B es de la aorta descendente, ¿ya? Disección que afecta a la raíz de la aorta. Bueno, la raíz no, eso sería una tipo A. La disección solamente afecta al callado o arco, eso también es una tipo A, porque es todavía proximal. Disección que afecta toda la aorta ascendente, no, eso sigue siendo una tipo A. Disección de la aorta descendente distal a la arteria subclavia, bueno, esa es la respuesta correcta, ¿no? Es tipo B. 72 dice: pacientes en estado de shock presentan marcado